El millonario besa a la chica más burlada de la fiesta, pero cuando ella apareció con zapatos de cristal. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La Avenida Reforma brillaba aquella noche de sábado. El Museo de Arte Contemporáneo estaba magníficamente decorado para el evento benéfico anual que reunía a la élite de la sociedad capitalina. Luces doradas iluminaban la fachada del edificio y una extensa alfombra roja guiaba a los invitados hacia el interior. Automóviles lujosos se detenían en secuencia, dejando a personalidades conocidas de la alta sociedad, políticos influyentes y empresarios exitosos. Alejandro Montero Gutiérrez ajustó su corbata de seda italiana frente al espejo retrovisor de su Mercedes-Benz antes de entregar las llaves al valet. A sus 36 años, era el heredero del imperio Montero Construcciones, una de las mayores constructoras del país. Su rostro angulado y la barba perfectamente recortada combinaban con el traje Armani hecho a medida, reforzando la imagen del joven empresario que frecuentemente aparecía en las portadas de revistas de negocios y columnas sociales. Señor Montero, qué placer tenerlo con nosotros nuevamente, saludó el recepcionista con una sonrisa ensayada mientras verificaba el nombre en la lista de invitados VIP. Alejandro simplemente asintió, acostumbrado a este tipo de trato. Entró al salón principal, que ya hervía con conversaciones animadas, risas altas y el tintineo de copas de champán. Reconoció inmediatamente las figuras habituales, los mismos rostros, las mismas conversaciones, los mismos intereses superficiales. Pudo identificar los grupos que se formaban como pequeñas islas de influencia en el océano social. En un rincón, empresarios discutían sus más recientes adquisiciones. En otro, socialités exhibían joyas deslumbrantes mientras comentaban sobre su último viaje internacional. «Alejandro, finalmente llegaste», exclamó Diego Medina, su amigo desde los tiempos del colegio americano, acercándose con 2 copas de champán. «Pensé que me dejaría solo en este mar de tiburones». Alejandro aceptó la bebida con una media sonrisa. «¿Me perdí de algo interesante?» «Lo de siempre. El senador Barrios acaba de llegar con su nueva esposa, 20 años más joven, claro. Verónica Portillo está divulgando su nuevo proyecto de responsabilidad social, que todos sabemos que es solo para reducir impuestos. Ah, y tu ex está por ahí, deslumbrante como siempre». Alejandro bebió un sorbo de su champán, tratando de no mostrar interés en la mención de Daniela, su ex prometida. La relación había terminado hace 8 meses, cuando la descubrió involucrada con uno de sus socios. Ya no sentía nada por ella, solo una leve incomodidad al recordar la humillación pública. «Vine solo por insistencia de mi madre. ¿Sabes cómo se pone Teresa cuando no aparezco en estos eventos?», explicó Alejandro, observando el salón. Su madre, Teresa Gutiérrez de Montero, era conocida por su influencia en el círculo social capitalino y por organizar eventos benéficos que servían más como vitrinas sociales que como verdaderas iniciativas de caridad. «Ah, hablando de ella», señaló Diego discretamente hacia el otro lado del salón, donde Teresa, impecablemente vestida con un modelo valentino exclusivo, conversaba con un grupo de señoras elegantes. Alejandro suspiró. «Tendré que saludarla en algún momento, pero antes necesito algo más fuerte que champán». Los 2 amigos se dirigieron al bar, donde pidieron whisky. Mientras esperaban, Alejandro observaba el ambiente con una creciente sensación de aburrimiento. Todas aquellas personas vivían en una burbuja de privilegios, desconectadas de la realidad de la mayoría de los mexicanos. Él mismo incluido, reconocía con una punzada de culpa. Fue en ese momento cuando el murmullo en el salón cambió de tono. Miradas curiosas y expresiones de asombro se dirigieron hacia la entrada. Alejandro giró instintivamente y por primera vez en aquella noche se sintió genuinamente intrigado. Una mujer acababa de entrar al salón y no era como ninguna otra presente. Su vestido, una explosión de colores vibrantes en capas superpuestas, de tela, mezclaba elementos del artesanado oaxaqueño con un diseño contemporáneo audaz. En los pies
zapatos con aplicaciones que parecían cristales reflejaban las luces del ambiente con cada paso. El cabello rizado, voluminoso y natural, estaba parcialmente recogido con un arreglo de flores tropicales que complementaba el look. Su maquillaje, lejos de los patrones convencionales, destacaba sus ojos con colores intensos y brillos. ¿Quién es aquella?, preguntó Alejandro, sin poder desviar la mirada. Diego soltó una risa sorprendida. Aquella es Sofía Ramírez. Dicen que es diseñadora de moda o algo así. Aparece de vez en cuando en estos eventos, siempre causando este tipo de revuelo. Una figura excéntrica, por decir lo mínimo. Alejandro observó, mientras Sofía avanzaba por el salón, aparentemente indiferente a los susurros y miradas de desaprobación. Había algo magnético en su presencia, una confianza que desafiaba cualquier juicio. No parecía intimidada por el ambiente elitista. Por el contrario, caminaba como si el lugar le perteneciera. ¿Conoce a alguien aquí?, cuestionó Alejandro, aún intrigado. Creo que tiene alguna conexión con la gente del arte. O tal vez sea solo una de esas artistas que aparecen para llamar la atención, respondió Diego con desdén. Pero si quieres un consejo, mantén distancia. Tu madre tendría un ataque si te viera conversando con ella. Alejandro sonrió, súbitamente animado por la idea de contrariar las expectativas. Exactamente por eso voy a hablar con ella ahora. Ignorando la mirada alarmada de su amigo, Alejandro atravesó el salón en dirección a la mujer que ahora se servía una copa de vino tinto, sola cerca de una de las esculturas en exhibición. De cerca, pudo notar detalles que no había percibido antes. Pequeñas cuentas bordadas a mano en el vestido, formando patrones que remitían al arte indígena, mexicano. El aroma suave de jazmín que emanaba de ella, y principalmente la expresión serena y auténtica en su rostro. No sé mucho sobre arte contemporáneo, pero estoy seguro de que eres la pieza más interesante en este salón esta noche, dijo Alejandro al acercarse, ofreciendo su mejor sonrisa. Sofía se volvió hacia él, levantando una ceja con una expresión divertida. Ese piropo es tan cursi como ese traje italiano estándar de la élite capitalina, respondió ella con un acento que mezclaba la cadencia oaxaqueña con la rapidez chilanga. Alejandro se quedó momentáneamente sin palabras, desacostumbrado a respuestas tan directas. Después soltó una risa genuina. Justo, me lo merezco por usar un enfoque tan previsible. Al menos lo admites, respondió ella, estudiándolo con más atención. Alejandro Montero, ¿cierto? Tu rostro aparece en todas partes cuando el tema es jóvenes empresarios prometedores. Culpable, admitió él extendiendo la mano. Y tú eres Sofía Ramírez, por lo que acabo de descubrir. ¿Entonces has estado preguntando sobre mí? Ella aceptó el saludo, pero en vez de un apretón formal, giró la mano de él para observar su reloj. Patek Philippe, clásico, conservador, demuestra estatus sin ser demasiado ostentoso. Tienes un consultor de imagen muy bueno. Alejandro retiró la mano, sorprendido e intrigado. En realidad, fue un regalo de mi padre cuando asumí la vicepresidencia de la empresa. Claro, que lo fue, sonrió ella tomando un sorbo de vino. Entonces, Alejandro Montero, heredero de Montero Construcciones, ¿qué te hace abordar a la mujer más comentada de la fiesta? ¿Aburrimiento? ¿Rebeldía? ¿O simplemente curiosidad sobre el exótico espécimen social que osó invadir tu territorio? La franqueza de ella era refrescante, en un ambiente donde todos medían cada palabra. Un poco de todo eso, tal vez, admitió él. Principalmente aburrimiento. Estos eventos son siempre iguales. Y aún así, aquí estás, año tras año. Obligaciones familiares, explicó él, observando a su madre a distancia, que ahora lo miraba con una expresión de alarma. Hablando de eso, creo que estoy a punto de recibir un torpedo de la matriarca Montero pidiéndome que me comporte. Sofía siguió su mirada e identificó a Teresa, que ahora susurraba algo a una amiga, sin quitar los ojos de los dos. La famosa Teresa Gutiérrez de Montero. Ya he sido víctima de esa mirada congelante algunas veces. Creo que no soy exactamente
el tipo de compañía que ella aprueba para el hijo prodigio. Lo que hace esta conversación aún más interesante, respondió Alejandro sintiéndose extrañamente liberado. ¿Quieres dar un paseo? Este lugar tiene un balcón con una vista increíble de la ciudad. Sofía dudó por un momento, como si estuviera evaluando si valía la pena continuar esa interacción. Finalmente, con un leve encogimiento de hombros, respondió: «¿Por qué no? Ya causé el revuelo necesario por ahora». Mientras se alejaban del salón principal, Alejandro podía sentir las miradas siguiéndolos. Por primera vez en mucho tiempo, no le importaba lo que pensaran. Había algo inexplicablemente magnético en aquella mujer que desafiaba todas las convenciones, algo que lo hacía querer saber más. El balcón del museo ofrecía una vista deslumbrante de la Ciudad de México iluminada. El cielo nocturno, raramente estrellado debido a la contaminación lumínica, se presentaba como un lienzo oscuro, salpicado por luces de helicópteros y rascacielos. Alejandro y Sofía se apoyaron en la balaustrada, observando el flujo constante de coches allá abajo. Entonces, señorita Ramírez, ¿qué trae a una diseñadora de moda excéntrica a un evento benéfico tan tradicional?, preguntó Alejandro, genuinamente curioso. Sofía giró la copa de vino entre los dedos, estudiando el líquido rubí antes de responder. Primero, no me llames señorita Ramírez. Eso me hace sentir como una maestra de primaria. Segundo, estoy aquí por el arte, no por la socialización. Algunas de las piezas en exhibición son realmente extraordinarias, a diferencia de las personas. Touché, sonrió Alejandro. ¿Y entiendes realmente de arte o es solo una pose de diseñadora alternativa? Sofía arqueó una ceja, divertida con la provocación. Veamos, ¿ese Toledo en la sala principal? Es de la fase en que exploraba la temática de las tradiciones zapotecas, representando el sincretismo cultural. Observa las manos exageradas de los personajes, simbolizando el trabajo arduo. La paleta de colores terrosos refuerza la conexión con la tierra de Oaxaca, mientras que el azul escaso en el cielo sugiere la esperanza distante. Alejandro la miró, impresionado. Ok, me atrapaste. No esperaba un análisis tan preciso. La gente suele subestimarme, se encogió de hombros. Es una ventaja, en realidad. Puedo observar mucho mientras todos están ocupados juzgando mi apariencia. Un silencio cómodo se estableció entre ellos. Alejandro notó cómo las luces de la ciudad se reflejaban en los ojos de Sofía, dándoles un brillo especial. Había una profundidad en ella que contrastaba con la superficialidad a la que estaba acostumbrado. ¿Y tú?, preguntó ella súbitamente. ¿El heredero de los Montero tiene algún interés además de construir edificios de lujo y asistir a eventos sociales? La pregunta lo tomó desprevenido. Me gusta la fotografía, admitió, sorprendido consigo mismo por compartir algo tan personal. Nada profesional, solo un hobby, paisajes urbanos principalmente. Interesante. El hombre que construye, la ciudad también quiere capturarla en imágenes, reflexionó Sofía. Hay algo poético en eso. Nunca lo había pensado de esa forma, respondió Alejandro, sintiéndose súbitamente expuesto. Cambiando de tema, señaló hacia el vestido de ella. ¿Ese vestido tuyo es una creación tuya? El rostro de Sofía se iluminó con la pregunta. Sí, es parte de mi nueva colección, Raíces Mexicanas. Mezcla técnicas artesanales tradicionales con diseño contemporáneo. Cada pieza cuenta una historia sobre nuestra identidad cultural. Es impresionante, dijo Alejandro sinceramente. Diferente de todo lo que he visto en las semanas de moda de París o Milán. Ese es exactamente el punto, explicó ella animada. ¿Por qué deberíamos seguir patrones europeos cuando tenemos una riqueza cultural tan vasta aquí? Los bordados están inspirados en el trabajo de las artesanas de Oaxaca. Los colores vienen de las fiestas patronales y del artesanado chiapaneco, y la estructura incorpora elementos de la arquitectura modernista mexicana. La pasión con que hablaba era contagiosa. Alejandro se encontró verdaderamente interesado, fascinado no solo por la belleza de la mujer frente a él,
sino principalmente por su mente creativa y visión única. ¿Tienes un atelier? ¿Una marca propia?, preguntó. Tengo un pequeño estudio en La Condesa, respondió Sofía. Estoy comenzando a construir mi marca, Sofía Ramírez Auténtica. Por ahora, trabajo principalmente con piezas exclusivas para clientes específicos y algunas pequeñas colecciones para tiendas conceptuales. Auténtica, repitió Alejandro, nombre apropiado. Es más un manifiesto que un nombre, sonrió ella. Me cansé de ver a personas intentando encajar en moldes predeterminados. La moda debería ser sobreexpresión, no conformidad. En ese momento fueron interrumpidos por el sonido de tacones acercándose. Teresa Gutiérrez de Montero surgió en el balcón, su rostro una máscara de cortesía social que apenas disimulaba la desaprobación. Alejandro querido, te estaba buscando, dijo, ignorando completamente la presencia de Sofía. El senador Barrios quisiera hablar sobre ese proyecto en Santa Fe. Alejandro respiró profundo, reconociendo la táctica de su madre. Mamá, esta es Sofía Ramírez, talentosa diseñadora de moda. Sofía, mi madre, Teresa. Teresa, finalmente, miró a Sofía, sus ojos recorriendo el vestido colorido con una expresión que mezclaba sorpresa y desdén. Encantada, dijo fríamente, extendiendo la mano con dedos cubiertos de anillos de diamantes. El placer es mío, señora Montero, respondió Sofía con una educación impecable que pareció sorprender a Teresa. Su hijo, justamente, me estaba contando sobre su excelente trabajo filantrópico. ¿En serio? Teresa pareció momentáneamente desconcertada. Bueno, es muy importante para nuestra familia retribuir a la sociedad. Concuerdo plenamente, asintió Sofía. Por eso colaboro con cooperativas de artesanas en comunidades marginadas. Creo que el verdadero impacto social viene del empoderamiento económico. Alejandro observaba el intercambio con creciente admiración por Sofía. Ella navegaba por la situación incómoda con una gracia que no esperaba. Interesante, respondió Teresa secamente, volviéndose hacia su hijo. Alejandro, no olvides tus responsabilidades esta noche. Tu padre también te está buscando. Con eso, lanzó una última mirada evaluativa a Sofía y se retiró, el sonido de sus tacones Christian Louboutin resonando en el piso de mármol. Esa fue la versión educada de Aléjate de mi hijo, comentó Sofía tras la salida de Teresa. Alejandro rió, sintiéndose como un adolescente rebelde. Disculpa por eso, mi madre tiene expectativas específicas. No te preocupes, estoy acostumbrada a ese tipo de reacción, se encogió de hombros. De cualquier forma, creo que ya causé suficiente alboroto por una noche. Debería irme. ¿Ya? Alejandro sintió una punzada de decepción. La noche apenas comienza. Tengo trabajo mañana temprano, explicó ella. Una pieza para entregar el lunes. ¿Puedo al menos conseguir tu número?, preguntó, sorprendiéndose con su propio entusiasmo. Me gustaría continuar nuestra conversación en un ambiente menos vigilado. Sofía lo estudió por un momento, como evaluando sus intenciones. Finalmente, tomó el celular de él y digitó su número. No esperes que atienda llamadas después de las 10 de la noche. Estaré trabajando. Entendido, sonrió Alejandro, sintiéndose extrañamente victorioso. Cuando ella se giró para salir, Alejandro la llamó nuevamente. ¿Sofía? Gracias por hacer esta noche interesante. Ella sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Hasta pronto, Alejandro Montero. En los días siguientes, Alejandro se encontró pensando constantemente en Sofía. Algo en ella había despertado su curiosidad de una forma que ninguna otra persona había logrado antes. Al tercer día después del evento, finalmente reunió valor para llamar. Para su sorpresa, Sofía sugirió un encuentro en el mercado de San Juan, un lugar que Alejandro raramente frecuentaba a pesar de ser un ícono de la ciudad. Mientras caminaba entre los puestos coloridos de frutas exóticas y especias, Alejandro se sentía desplazado en su traje italiano. «Pareces un ejecutivo que se perdió camino a la oficina», rió Sofía al encontrarlo.
Ella vestía un mono de algodón crudo con aplicaciones de telas tradicionales, complementado por accesorios artesanales. Su cabello estaba recogido en un turbante colorido que combinaba perfectamente con el resto del look. No sabía exactamente qué vestir para un encuentro en el mercado, admitió él. ¿Encuentro? Ella levantó una ceja divertida. ¿Esto es una cita, señor Montero? Alejandro sintió las mejillas arder levemente. Yo pensé... Bueno, estoy bromeando contigo, rió ella. Vamos, quiero mostrarte algo. Lo que siguió fue una clase sobre culinaria mexicana. Sofía lo guió por los puestos, presentándolo a comerciantes que la conocían por su nombre. Probaron frutas que Alejandro, a pesar de ser mexicano, nunca había experimentado. Degustaron quesos artesanales de Oaxaca y terminaron con los famosos tacos de carnitas. ¿Cómo es posible que yo, nacido y criado en la Ciudad de México, conozca tan poco de mi propia ciudad?, preguntó Alejandro, maravillado con la experiencia. Porque vives en una burbuja, respondió Sofía simplemente. La mayoría de las personas de tu clase social viven así. No es una crítica, solo una constatación. Aquel fue el primero de muchos encuentros inusuales. Sofía lo llevó a exposiciones en galerías alternativas en la Roma, a presentaciones de música experimental en Coyoacán, a ferias de artesanía en el centro histórico. Alejandro, por su parte, la sorprendió con un picnic en Chapultepec al atardecer, con una visita al Museo del Fútbol, descubriendo que ella era fervorosa seguidora de los Pumas, y con una cena en la azotea de uno de los edificios construidos por su empresa, con vista panorámica de la ciudad. En cada encuentro, Alejandro descubría más sobre Sofía. Supo que había nacido en un pequeño pueblo de Oaxaca, hija de un profesor universitario y una artista plástica. Su familia tenía raíces en antiguos hacendados, pero la fortuna se había perdido a lo largo de las generaciones. Su abuela, Doña Esperanza, guardaba las historias y tradiciones familiares, y fue ella quien alentó a Sofía a seguir su propio camino. Mi abuela siempre decía que nuestra verdadera herencia no era dinero, sino identidad, contó Sofía durante un paseo por el jardín botánico. Ella guardaba álbumes de fotografías antiguas, documentos, hasta muestras de telas de los vestidos usados por mis bisabuelas. Fue ella quien me enseñó a valorar nuestras raíces. Parece increíble, comentó Alejandro. Me gustaría conocerla algún día. Ella te interrogaría sin piedad, rió Sofía. Pero tal vez un día. Después de 3 semanas de encuentros regulares, Alejandro se dio cuenta de que estaba completamente enamorado. La forma en que Sofía veía el mundo, su creatividad, su autenticidad, todo en ella lo encantaba. Sin embargo, había mantenido la relación en secreto de su familia, temeroso de las reacciones, especialmente de su madre. Fue Diego quien lo alertó durante un almuerzo de negocios. Alejandro, ustedes no están siendo exactamente discretos. Ya vi fotos de ustedes en al menos 3 columnas sociales diferentes. Tu madre debe estar enloqueciendo. Como para confirmar la predicción, su teléfono sonó en ese exacto momento. Era Teresa. Alejandro, necesitamos hablar sobre tus apariciones públicas recientes. Cena con nosotros hoy, tu padre insiste. Al colgar, Alejandro sabía que el momento de enfrentar a su familia había llegado. Pero antes, necesitaba a Sofía a su lado. Le llamó inmediatamente. «Hola, extraño», atendió ella con su voz melodiosa. «Déjame adivinar, ¿me extrañas?» «Siempre», respondió sinceramente, «pero llamé por otro motivo, quería invitarte a una cena». «Claro, ¿dónde?» Alejandro respiró profundo antes de responder. «En casa de mis padres». El silencio que siguió, del otro lado de la línea, era casi tangible. Alejandro esperó contando los segundos mentalmente. «¿Estás seguro de esto?», preguntó finalmente Sofía, su voz ahora desprovista de la habitual confianza. «No creo que sea una buena idea». «Por favor», insistió Alejandro, «sé que será desafiante, pero quiero que te conozcan de verdad, no la imagen que crearon, a partir de chismes y prejuicios». Un momento más de silencio. «Está bien», concordó ella por fin, «pero no digas que no te avisé».
Voy a necesitar crear un traje de guerra. Alejandro rió, aliviado. Puedes dejar tu vestido más extravagante en casa esta vez, a menos que quieras provocarle un ataque cardíaco a mi madre. Ahora estás quitando toda la diversión, bromeó ella, pero su voz aún cargaba una nota de aprensión. La mansión de los Monteros se encontraba en el exclusivo barrio de Las Lomas, en un fraccionamiento cerrado donde cada residencia era prácticamente invisible desde la calle, protegida por muros altos y densa vegetación. Un guardia uniformado abrió el portón electrónico cuando el coche de Alejandro se aproximó. Él había recogido a Sofía en su apartamento en La Condesa, un loft espacioso que servía simultáneamente como residencia y taller. Para la ocasión, ella había elegido un vestido midi de corte clásico en seda pura, en un color azul profundo que realzaba su tono de piel. El modelo era sorprendentemente conservador, pero Sofía había añadido su toque personal con un collar artesanal de plata y piedras mexicanas y un par de aretes asimétricos que ella misma había diseñado. Su cabello estaba recogido en un moño elaborado, con algunos rizos sueltos enmarcando el rostro. «Estás hermosa», dijo Alejandro sinceramente mientras conducía por el camino de entrada a la mansión. «Y sorprendentemente tradicional». «Puedo jugar el juego cuando es necesario», respondió ella, ajustando nerviosamente el collar. «Pero no esperes que finja ser quien no soy». «Nunca te pediría eso», aseguró él, estacionando frente a la entrada principal. Antes de apagar el motor, se volvió hacia ella y tomó su mano. «Gracias por hacer esto. Significa mucho para mí». La expresión de Sofía se suavizó. «Solo estoy aquí porque tú también significas mucho para mí». Los ojos de Alejandro brillaron con la declaración. Se inclinó y la besó suavemente, un beso lleno de promesas no dichas. El momento fue interrumpido por la puerta de la mansión abriéndose. Lupita, el ama de llaves que trabajaba para la familia hace más de 20 años, apareció en el umbral. «Señor Alejandro, sus padres están esperando en la sala de estar». Alejandro dio la vuelta al coche para abrir la puerta a Sofía, ofreciéndole el brazo en un gesto de apoyo silencioso. Juntos subieron los escalones de mármol que llevaban a la entrada de la mansión. El interior era exactamente como Sofía había imaginado, una mezcla de opulencia tradicional y diseño contemporáneo. Obras de arte caras adornaban las paredes. Reconoció un Toledo auténtico y lo que parecía ser un Frida Kahlo. Los muebles eran evidentemente piezas de diseño firmadas, y el suelo de mármol italiano reflejaba la iluminación estratégicamente posicionada. Teresa y Carlos Montero estaban sentados en un sofá de cuero italiano, como si posaran para un retrato familiar. Teresa usaba un conjunto Chanel y joyas discretas pero visiblemente caras. Carlos, un hombre de 60 años con cabellos grises perfectamente cortados, vestía pantalón de vestir y camisa de seda, aún estando en casa. A su lado, sentada en un sillón, estaba Mariana, la hermana menor de Alejandro, conocida influencer digital con millones de seguidores. «Finalmente llegaron», comentó Teresa, levantándose para recibirlos con besos formales al aire. Su mirada evaluó a Sofía de pies a cabeza, claramente sorprendida con su apariencia relativamente conservadora. «Disculpen el retraso», dijo Alejandro. «Tráfico en periférico. Papá, mamá, Mari, esta es Sofía Ramírez. Mucho gusto en conocerlos oficialmente», dijo Sofía con una educación impecable, extendiendo primero la mano a Carlos. El patriarca de la familia aceptó el saludo con un apretón firme. «El placer es nuestro, señorita Ramírez. Alejandro ha sido misterioso sobre usted». «Sofía, por favor», insistió ella con una sonrisa. Teresa ofreció un apretón de manos rápido y frío. «Bienvenida a nuestra casa». Mariana, por otro lado, parecía genuinamente curiosa. «Finalmente conozco a la mujer que ha causado tanto revuelo. Tus diseños son increíbles, te sigo en Instagram». Sofía pareció sorprendida. «Gracias, no sabía que tenía una seguidora famosa. He seguido tu trabajo desde aquella colaboración con artesanas de la Sierra Mixe. Fue revolucionaria», exclamó Mariana, ignorando la mirada de advertencia de su madre.
¿Por qué no nos sentamos para cenar?, sugirió Carlos, señalando hacia el comedor adyacente, donde una mesa elegantemente puesta aguardaba. La cena comenzó con una tensión palpable. Lupita servía los platos preparados por el chef particular de la familia, una entrada de vieiras a la parrilla con espuma, de chile poblano, seguida por un carré de cordero con risotto de azafrán. La conversación inicial giró en torno a temas seguros: el clima, eventos recientes de la ciudad, novedades de la empresa. Fue Teresa quien finalmente abordó el elefante en la sala. Entonces, Sofía, Alejandro mencionó que eres diseñadora de moda. ¿Estudiaste en la Ibero? ¿O estudiaste en el extranjero, tal vez Milán? Sofía tomó un sorbo de vino antes de responder. En realidad, estudié en la UNAM, diseño de moda. Después hice especialización en técnicas artesanales mexicanas en la Escuela de Artesanías. ¿Sabes? Y Teresa no escondió su sorpresa. Pensé que, la mayoría de los diseñadores reconocidos estudian en las instituciones tradicionales. Mamá, advirtió Alejandro, pero Sofía tocó ligeramente su brazo. No hay problema, Alejandro, dijo ella calmadamente. Señora Montero, creo que el verdadero talento puede florecer en cualquier lugar. Las instituciones tradicionales tienen su valor, pero también tienden a producir profesionales con visiones homogéneas. Preferí un camino que me permitiera explorar nuestra diversidad cultural de forma más auténtica. Carlos pareció interesado. ¿Y su familia? Son de Oaxaca, ¿correcto? Sí, de Teotitlán del Valle originalmente. Mi familia tiene raíces allí desde la época colonial. Mis antepasados fueron hacendados, pero como muchas familias tradicionales, perdimos gran parte de la fortuna con el tiempo. Mi padre es profesor universitario de historia mexicana y mi madre es artista plástica. Fascinante, comentó Carlos, pareciendo genuinamente interesado. Conozco Teotitlán del Valle, un pueblo hermoso con gran tradición textil. ¿Aún mantienen propiedades allí? Solo la casa de mi abuela, doña Esperanza, es una construcción colonial del siglo XVIII, preservada como patrimonio histórico. Ella guarda buena parte de la historia de nuestra familia allí. Teresa intervino, su tono falsamente casual. ¿Y cómo exactamente se conocieron tú y Alejandro? Él ha sido tan vago sobre eso. Alejandro y Sofía intercambiaron miradas. Nos conocimos en el evento benéfico del museo, mamá. Tú estabas allí, ¿recuerdas? Ah, sí, claro. Teresa sonrió fríamente. Llevabas ese vestido bastante memorable. Gracias, respondió Sofía tranquilamente. Era una pieza de mi colección Raíces Mexicanas, inspirada en el arte indígena y en la artesanía oaxaqueña. Sofía trabaja con artesanas de comunidades marginadas, añadió Alejandro orgulloso. Tiene un proyecto que capacita a mujeres en situación de vulnerabilidad, enseñándoles técnicas tradicionales e incorporando su trabajo en piezas de alta costura. ¡Qué admirable!, comentó Carlos pareciendo genuinamente impresionado. Realmente, concordó Teresa, aunque su tono sugería lo contrario. Pero debe ser un trabajo limitado en alcance. Quiero decir, el mercado de lujo mexicano es tan restringido. En realidad, intervino Mariana, los diseños de Sofía fueron presentados en la última Mercedes-Benz Fashion Week México y recibieron críticas excelentes. Vi su entrevista en Vogue México el mes pasado. Teresa lanzó una mirada irritada a su hija. Bueno, supongo que hay espacio para experimentos alternativos en el mundo de la moda. Alejandro podía sentir su irritación creciendo, pero Sofía permanecía serena. Señora Montero, entiendo su preocupación. El camino que elegí no es el más convencional y ciertamente no es el más fácil, pero creo profundamente en el potencial de la moda mexicana auténtica que celebra nuestras raíces en vez de solo copiar tendencias internacionales. La respuesta educada pero firme pareció desconcertar a Teresa momentáneamente. Carlos aprovechó el momento para cambiar ligeramente el rumbo de la conversación. Alejandro mencionó que tienes planes ambiciosos para tu marca. ¿Algún proyecto específico en mente? Los ojos de Sofía brillaron con entusiasmo genuino. Actualmente, estoy desarrollando la idea de una escuela de moda inclusiva.
que pueda democratizar el conocimiento y valorizar técnicas tradicionales mexicanas. Un espacio que acoja talentos diversos, independientemente de su origen social o formación previa. Una escuela. Teresa no logró esconder su sorpresa. Eso requiere una inversión considerable y experiencia educativa. Soy consciente de los desafíos, respondió Sofía. Por eso he buscado alianzas con artesanos, empresas y potenciales inversionistas que compartan esta visión. Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante. De hecho, he considerado invertir en el proyecto. Creo que tiene un potencial enorme. El silencio que siguió fue ensordecedor. Teresa posó el tenedor con precisión quirúrgica al lado del plato. Carlos observó a su hijo con una expresión enigmática. Mariana parecía estar conteniendo una sonrisa. «Nunca mencionaste esto», dijo finalmente Teresa, su voz controlada. «Estamos aún en la fase inicial de discusiones», explicó Alejandro, manteniendo el tono casual a pesar de la tensión evidente. «Pero creo que el proyecto se alinea perfectamente con nuestra nueva iniciativa de responsabilidad social corporativa». «Alejandro», Teresa sonrió tensamente. «¿Podemos conversar en privado un momento? En la biblioteca». Antes de que Alejandro pudiera protestar, su madre ya estaba de pie. Lanzando una mirada de disculpa a Sofía, siguió a Teresa hasta la elegante biblioteca de la mansión, donde libros encuadernados en cuero, muchos jamás abiertos, se alineaban en estanterías de caoba. Tan pronto como la puerta se cerró, Teresa se volvió hacia su hijo, abandonando cualquier pretensión de calma. ¿Has perdido completamente el juicio? ¿Invertir el dinero de la familia en un proyecto de escuela de moda ¿Para qué, mamá? Dilo, desafió Alejandro, cruzando los brazos. Para una aventurera que claramente está tras tu fortuna, completó Teresa, exasperada. Alejandro, conozco a mujeres como ella. Exóticas, diferentes, te hacen sentir especial por un tiempo, pero al final solo son oportunistas. Alejandro sintió una ola de ira subir por su cuerpo. No conoces a Sofía, no tienes la menor idea de quién es. ¿Y tú la conoces? ¿Después de cuánto tiempo? ¿3, 4 semanas? Por favor, Alejandro, no eres un adolescente. Eres el heredero de un imperio. Necesitas pensar con la cabeza, no con... «Basta», interrumpió Alejandro, su voz más firme de lo que pretendía. «No voy a quedarme aquí escuchándote insultar a la mujer que amo». Teresa retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. «¿Amor? No puedes estar hablando en serio». «Nunca hablé tan en serio en toda mi vida», respondió, sorprendiéndose a sí mismo con la certeza en su voz. «Sofía es inteligente, talentosa, auténtica, todo lo que siempre busqué y nunca encontré en nuestro círculo social. Y sí, pretendo apoyar su proyecto porque creo en él y en ella». «Tu padre no aprobará esto», amenazó Teresa. «Soy vicepresidente de la empresa y tengo autonomía para tomar decisiones de inversión en proyectos sociales dentro de mi presupuesto», recordó Alejandro. «Además, si es necesario, usaré mi propio dinero». Antes de que Teresa pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió. Era Carlos, su rostro una máscara de tranquilidad estudiada que apenas escondía su preocupación. «La cena se está enfriando», dijo, «y nuestra invitada está siendo entretenida solo por Mariana, lo que no considero necesariamente tranquilizador». «Carlos», comenzó Teresa, «necesitas hablar con tu hijo sobre sus intenciones financieras». El patriarca miró de Teresa a Alejandro. «Discutiremos negocios en otro momento. Ahora tenemos una invitada esperando, y los Montero nunca han sido conocidos por falta de educación, ¿no es así?». Con una última mirada de advertencia a su hijo, Teresa salió de la biblioteca, ajustando su collar de perlas como si estuviera preparándose para una batalla. Carlos observó a Alejandro por un momento. «Ella es importante para ti, ¿no es?». «Ya sí, más de lo que puedo explicar», admitió Alejandro. El padre asintió lentamente. «Entonces sugiero que volvamos a la cena, y después quizás sea hora de conocer mejor a esta joven que ha conquistado a mi hijo tan completamente». Cuando regresaron al comedor, encontraron a Sofía y Mariana involucradas
en una animada discusión sobre sustentabilidad en la moda. Al ver a Alejandro, Sofía le lanzó una mirada interrogativa, a la cual respondió con una pequeña sonrisa reconfortante. El resto de la cena transcurrió en un clima de tregua tensa. Teresa mantuvo una cortesía glacial, mientras Carlos demostraba interés genuino por las ideas de Sofía. Mariana, para sorpresa de Alejandro, parecía haber formado una alianza inmediata con ella, intercambiando contactos y discutiendo posibles colaboraciones para sus canales de redes sociales. Cuando finalmente se despidieron, Teresa ofreció una sonrisa rígida. Fue un placer conocerte mejor, Sofía. Espero que entiendas que como familia nos preocupamos por el bienestar de Alejandro. Comprendo perfectamente, señora Montero, respondió Sofía con una dignidad serena. Yo también me preocupo por él. En el coche, camino de regreso al apartamento de Sofía, un silencio cómodo se estableció entre ellos. Fue ella quien finalmente lo rompió. Tu madre me odia, constató simplemente. Alejandro suspiró. Ella no te conoce aún, dale tiempo. Tu hermana es sorprendentemente agradable, comentó Sofía, y tu padre, difícil de descifrar. Mi padre es un estratega, te está evaluando antes de formar una opinión definitiva, explicó Alejandro. Y sí, Mariana siempre fue la rebelde de la familia. Creo que es por eso que se llevaron tan bien. Sofía se volvió para mirarlo. ¿Estás bien? Parecías tenso cuando volviste de la conversación privada. Alejandro tomó su mano y la besó suavemente. Estoy excelente. De hecho, nunca estuve mejor. Me di cuenta de algo importante hoy. ¿Qué? Que estoy enamorado de ti, dijo simplemente, y que no me importa lo que nadie piense al respecto. Sofía quedó en silencio por un momento, y Alejandro temió haber ido demasiado lejos, demasiado rápido. Entonces ella sonrió, esa sonrisa genuina que había capturado su corazón desde el primer momento. Creo que necesitamos hablar sobre ese plan de inversión tuyo, señor Montero, dijo ella, porque tengo grandes ideas para esa escuela, y ahora que sé que estás enamorado de mí, voy a aprovecharlo al máximo. Alejandro rió, sintiendo una ligereza que no experimentaba desde hacía años. No puedo esperar. Y hablando de eso, me gustaría conocer a tu abuela. Creo que llegó el momento. El pequeño pueblo de Teotitlán del Valle, en Oaxaca, parecía haber detenido el tiempo. Las calles empedradas, las casas coloridas y la iglesia colonial contaban historias de un México de siglos pasados. Alejandro conducía lentamente su coche importado, desplazado en el paisaje histórico, siguiendo las indicaciones de Sofía para llegar a la casa de su abuela. Gira a la derecha en aquella esquina. Después sigue hasta el final de la calle. Instruyó ella, la ansiedad y la emoción mezclándose en su voz. Es aquella casa azul con ventanas blancas. La casona colonial que surgió ante ellos era una construcción imponente, pero que mostraba las señales del tiempo. La fachada azul colonial se descascaraba en algunos puntos, y el jardín, aunque bien cuidado, tenía un aspecto salvaje que contrastaba con los jardines meticulosamente podados de las mansiones de la Ciudad de México. Aún así, había una dignidad indiscutible en la propiedad, una sensación de historia viva que Alejandro raramente experimentaba. Es hermosa, comentó sinceramente, estacionando frente a la casa. Espera a ver el interior, respondió Sofía, sus ojos brillando. Cada habitación cuenta un pedazo de la historia de mi familia. Antes incluso de que llamaran a la puerta, ésta se abrió, revelando a una señora de estatura baja, cabellos blancos recogidos en un moño simple y ojos vivos que inmediatamente recordaban a los de Sofía. Vestía un vestido simple de algodón, floral y sandalias, pero se portaba con la dignidad de una reina. «Finalmente lo trajiste», exclamó doña Esperanza, abriendo los brazos para abrazar a su nieta. Comenzaba a pensar que era imaginario. «Abuela», protestó Sofía sonrojándose ligeramente mientras abrazaba a la anciana. «Este es Alejandro Montero. Alejandro, mi abuela, Esperanza Ramírez». Alejandro extendió la mano respetuosamente, pero doña Esperanza lo jaló para un abrazo sorprendentemente fuerte para alguien de su edad.
En mi casa no hay tanta formalidad, hijo mío. Entra, entra. Acabo de hacer pan de elote y el café está recién hecho. El interior de la casa era aún más impresionante que la fachada. Muebles antiguos de caoba, que Alejandro reconoció como piezas de valor inestimable, convivían con objetos cotidianos. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas en marcos de plata oscurecida, documentos enmarcados y pequeñas obras de arte que parecían haber sido pasadas de generación en generación. Su casa es un museo, doña Esperanza, comentó Alejandro, genuinamente impresionado mientras observaba un retrato al óleo que parecía datar del siglo XIX. Museo es lugar de cosa muerta, hijo mío. Aquí todo está vivo, corrigió la señora con una sonrisa. Cada objeto tiene una historia, y mientras las historias sean contadas, nada muere realmente. Se acomodaron en el pórtico trasero que daba a un jardín exuberante con árboles, frutales y hierbas aromáticas. El café fue servido en tazas de porcelana antigua, acompañado de pan de elote aún caliente y queso fresco. «Así que tú eres el muchacho que dejó a mi nieta con la cabeza vuelta», comenzó doña Esperanza, sin rodeos, estudiando a Alejandro por encima de la taza de café. «El heredero del Imperio Montero». «Abuela», protestó Sofía nuevamente. «Habíamos acordado...» «Está bien», interrumpió Alejandro con una sonrisa. «Sí, señora, soy yo, aunque preferiría decir que fue su nieta quien me dejó con la cabeza vuelta». Doña Esperanza soltó una risa genuina. «Buen muchacho, sincero y sin miedo de mostrar lo que siente. Ya me caes bien». Sofía se relajó visiblemente y la conversación fluyó con sorprendente facilidad. Doña Esperanza tenía el don de hacer preguntas directas sin parecer invasiva, y Alejandro se encontró contando detalles de su vida que raramente compartía. Después del café, la matriarca se levantó con una energía que desafiaba sus 82 años. «Ven, hijo mío, quiero mostrarte algo». La siguieron hasta una sala en la parte trasera de la casa, que Alejandro pronto percibió era una especie de archivo familiar. Estanterías repletas de álbumes de fotografías, cajas de documentos cuidadosamente organizadas y, para su sorpresa, varias vitrinas conteniendo telas antiguas, joyas y otros objetos personales. «Esta es nuestra historia», explicó doña Esperanza, retirando un álbum grande encuadernado en cuero. «Los Ramírez fueron una de las primeras familias en cultivar enequén en Oaxaca. Antes de eso, trabajaban con la extracción de añil y grana cochinilla». Con cuidado reverente, abrió el álbum, revelando fotografías en sepia de hombres de mindos, poses rígidas y mujeres con vestidos elaborados. «Este era mi bisabuelo, don Antonio Ramírez, uno de los hacendados más influyentes de la región. Y esta», señaló a una mujer de expresión severa, «era mi bisabuela, doña María Augusta, conocida por su colección de arte sacro y por fundar la primera escuela para niñas del pueblo». Alejandro escuchaba fascinado, mientras doña Esperanza narraba la historia de su familia, mostrando documentos, escrituras de tierras que un día habían pertenecido a los Ramírez, cartas de presidentes agradeciendo por contribuciones a la nación. «¿Qué pasó con la fortuna de la familia?», preguntó Alejandro curioso. «Ah, la vieja historia mexicana», suspiró doña Esperanza. «Una mezcla de mala administración, crisis económicas y la incapacidad de adaptarse a los nuevos tiempos. Mi padre, Joaquín Ramírez, fue el último en intentar mantener las haciendas, pero la Revolución Mexicana golpeó duramente a nuestra familia. Tuvo que vender la mayoría de las propiedades para pagar deudas. Pero ustedes mantuvieron esta casa», observó Alejandro. «Por pura terquedad mía», rió la señora. «Cuando mi marido falleció, el banco quería tomar la propiedad. Yo di clases de piano, vendí joyas de familia, hice lo que fue necesario para mantener nuestro hogar y nuestra historia». Doña Esperanza tomó otro álbum, más reciente. «Mira, esta es Sofía cuando niña, siempre diferente, siempre auténtica». La fotografía mostraba a una Sofía de aproximadamente 8 años, con cabellos rizados indomables y un vestido colorido que ella claramente había personalizado, pintando flores en los bordes con pintura de tela.
Nació artista, continuó, la abuela con orgullo evidente. Desde pequeña transformaba todo lo que tocaba. Tomaba mis ropas viejas y creaba vestidos de princesa. Usaba retazos para hacer muñecas. Todos decían que era una fase, pero yo sabía que era talento. Sofía. Sonrió visiblemente emocionada. La abuela fue la única que nunca intentó encajarme en un molde. Cuando los otros niños se reían de mi forma diferente de vestir, ella me decía: «Sigue tu corazón, niña. El mundo necesita originales, no copias». Alejandro sintió una ola de cariño al observar la interacción entre abuela y nieta. Era evidente que el espíritu libre de Sofía había sido nutrido en aquella casa, entre aquellas historias de resistencia y originalidad. «Y ahora cuéntame sobre esa escuela de moda que quieren crear», pidió doña Esperanza, volviendo a sentarse en su sillón favorito en el pórtico. «Sofía mencionó algo, pero quiero oírlo de ustedes dos». Los ojos de Sofía brillaron con entusiasmo. «Es un proyecto con el que he soñado durante años, abuela. Una escuela que valorice técnicas artesanales mexicanas, que dé oportunidad a talentos de comunidades marginadas, que cree una moda genuinamente mexicana en vez de solo copiar tendencias internacionales. La idea es crear un espacio inclusivo», continuó Alejandro, sorprendiéndose con su propio entusiasmo. «No solo una escuela tradicional, sino un centro creativo que conecte artesanos tradicionales con diseñadores contemporáneos, que ofrezca becas para jóvenes talentos sin acceso a la educación formal, que rescate técnicas en riesgo de desaparecer». «¿Y cómo financiarán esto?», preguntó la señora pragmáticamente. «Estoy dispuesto a invertir el capital inicial», explicó Alejandro. «Creo que podemos estructurarlo como una organización sin fines de lucro, buscar alianzas con empresas interesadas en responsabilidad social, tal vez hasta apoyo gubernamental para preservación de patrimonio cultural inmaterial». Doña Esperanza estudió a los dos por un largo momento, sus ojos perspicaces moviéndose de uno a otro. «Ustedes no están solo soñando con una escuela, están soñando con una revolución en la moda mexicana». «Es exactamente eso», confirmó Sofía, tomando la mano de su abuela. «Quiero crear algo que honre nuestra historia, nuestras raíces, pero que mire hacia el futuro». La matriarca asintió lentamente. «¿Sabes qué es lo que más me agrada de esta idea? No es solo un proyecto de caridad donde los ricos ayudan a los pobres. Es un intercambio genuino, donde todos tienen algo valioso que ofrecer y que aprender». Alejandro sintió un inmenso alivio al percibir que la abuela de Sofía aprobaba el proyecto. Su opinión, ya había notado, significaba el mundo para Sofía. «Tengo algo que puede ayudarles», dijo doña Esperanza, levantándose nuevamente. «Vengan conmigo». La siguieron hasta un pequeño cuarto en la parte trasera de la casa, que servía como depósito. Con cuidado, la señora abrió un baúl antiguo de madera tallada y retiró varios cuadernos de tapa dura, amarillentos por el tiempo. «Estos eran los cuadernos de mi abuela y de mi madre», explicó. «Contienen muestras de bordados, encajes, técnicas textiles tradicionales, que fueron pasadas por generaciones. Algunos de esos puntos y patrones probablemente ya no se practican hoy». Sofía tomó los cuadernos con reverencia, abriéndolos para revelar páginas y más páginas de muestras de telas, dibujos detallados de puntos de bordado, anotaciones meticulosas sobre técnicas y materiales. «Abuela, esto es invaluable», susurró, los ojos humedecidos. «Un tesoro de conocimiento». «Y hay más», continuó doña Esperanza, sacando de un armario empotrado varias prendas cuidadosamente envueltas en papel de seda. Vestidos de novia, trajes de fiesta, ropa de bautizo, todos hechos a mano, algunos con más de 150 años. Alejandro observaba en silencio, comprendiendo la magnitud del momento. No eran solo ropas antiguas o técnicas olvidadas. Era un legado cultural siendo transmitido, una historia continuando a través de Sofía. «Quiero que usen todo esto en la escuela», declaró la señora. «Este conocimiento no debe quedarse guardado en un baúl. Necesita vivir, ser recreado, reinventado por nuevas manos». Sofía abrazó a su abuela, sin palabras para expresar su gratitud.
Alejandro se sintió como un observador privilegiado de un momento íntimo y poderoso entre generaciones. Más tarde, mientras caminaban por las calles empedradas de Teotitlán del Valle después de la cena, Sofía parecía iluminarse por dentro. El cielo estrellado de Oaxaca, tan diferente del cielo contaminado de la Ciudad de México, formaba una bóveda perfecta sobre ellos. «Tu abuela es increíble», comentó Alejandro, sosteniendo la mano de Sofía mientras paseaban por la plaza Central, donde la iglesia se erguía majestuosa, iluminada por reflectores. «Le agradaste», respondió Sofía, «y eso no sucede fácilmente». «Creo que entiendo ahora», dijo él, deteniéndose para mirarla bajo la luz suave de los faroles coloniales. «¿Entiendes qué? ¿De dónde viene tu fuerza, tu autenticidad? Es un legado familiar, pasado a través de mujeres extraordinarias». Sofía sonrió, conmovida por el comentario. «La abuela siempre dice que estamos hechos de las historias que heredamos y de las que elegimos contar». Alejandro la atrajo hacia sí, besándola suavemente bajo el cielo estrellado de Oaxaca. «Quiero formar parte de la historia que estás escribiendo. Sofía, quiero construir ese sueño contigo». De regreso a la Ciudad de México, en las semanas siguientes, se sumergieron en la planificación de la escuela. El apartamento taller de Sofía en La Condesa se transformó en el cuartel general del proyecto. Mesas cubiertas de dibujos, planos arquitectónicos, presupuestos y listas de potenciales socios ocupaban cada superficie disponible. Alejandro se sorprendió con su propia dedicación. Después de años sintiéndose apenas como un administrador del imperio construido por su padre, finalmente encontraba un propósito que lo entusiasmaba genuinamente. Utilizaba sus contactos, su conocimiento de negocios y su influencia para abrir puertas que normalmente estarían cerradas para una diseñadora independiente como Sofía. Una tarde, mientras discutían posibles ubicaciones para la escuela, el celular de Alejandro sonó. Era su padre. «Alejandro, necesitamos hablar sobre ese proyecto tuyo», dijo Carlos sin preámbulos. «Tu madre está preocupada y francamente yo también estoy curioso. ¿Qué tal un almuerzo mañana? Solo nosotros, tus». Al colgar, Alejandro encontró la mirada interrogativa de Sofía. «Mi padre quiere discutir la escuela», explicó. «Creo que es hora de presentar formalmente el proyecto a la familia Montero». «¿Crees que lo aceptarán?», preguntó Sofía, la preocupación evidente en su voz. Alejandro sonrió, sorprendiéndose con su propia certeza. «No tienen opción, porque con o sin su aprobación, vamos a hacer que esto suceda». Aquella noche, mientras Sofía dormía, Alejandro se sentó en el pequeño balcón del apartamento de ella, observando las luces de la Ciudad de México. Pensó en la mansión donde creció, en las expectativas que siempre pesaron sobre sus hombros, en el mundo aislado de la élite capitalina que nunca lo hizo sentirse plenamente realizado. Y entonces pensó en la casa de Doña Esperanza, en las historias que los objetos contaban, en la riqueza que existía incluso después de que la fortuna financiera se hubiera perdido. Pensó en el brillo en los ojos de Sofía cuando hablaba de la escuela, en la pasión genuina que ella tenía por preservar y reinventar tradiciones mexicanas. Por primera vez en su vida, Alejandro sentía que formaba parte de algo más grande que él mismo, más grande que el apellido Montero o las cuentas bancarias que heredaría. Y esa sensación, se dio cuenta con claridad cristalina, valía más que todo el imperio de su familia. Volviendo adentro, observó a Sofía dormida, los rizos esparcidos por la almohada, el rostro sereno. Al lado de la cama, un cuaderno abierto mostraba bocetos para el uniforme de los futuros estudiantes de la escuela. Un diseño que mezclaba elementos contemporáneos con detalles inspirados en los cuadernos de la bisabuela de Sofía. «Vamos a hacer que esto suceda», susurró como una promesa para el futuro que comenzaban a construir juntos. «Vamos a crear algo que realmente importe». El restaurante Pujol, uno de los más exclusivos de la Ciudad de México, era territorio familiar para la familia Montero. Los meseros conocían a Carlos por su nombre y sus platillos preferidos de memoria.
Alejandro observaba a su padre estudiando atentamente la presentación del proyecto que habían preparado. Un documento detallado sobre la Escuela de Moda Raíces Mexicanas, con proyecciones financieras, planes pedagógicos e impacto social esperado. «Debo admitir», dijo Carlos finalmente, cerrando la carpeta y tomando un sorbo de su vino, «que estoy impresionado. Esto es mucho más sofisticado y bien estructurado de lo que esperaba». «Gracias», respondió Alejandro, tratando de no parecer demasiado sorprendido por el elogio. Esta idea de preservar técnicas artesanales en riesgo de extinción y al mismo tiempo crear un enfoque contemporáneo para la moda mexicana es realmente interesante, continuó el patriarca. Nunca había pensado en la moda como un vehículo de preservación cultural. Alejandro sonrió, reconociendo las palabras de Sofía en boca de su padre. Fue exactamente lo que me conquistó del proyecto. No es solo una escuela, es un movimiento de valorización de nuestra identidad. Carlos estudió a su hijo por un momento, una expresión enigmática en su rostro. Estás diferente, Alejandro, más apasionado por lo que haces. Lo estoy, admitió sin vacilación. Por primera vez siento que estoy construyendo algo mío, algo que tiene sentido. Y la señorita Ramírez, ella es parte de ese cambio, supongo. Alejandro miró directamente a los ojos de su padre. Sofía cambió mi perspectiva sobre muchas cosas. Me hizo ver un México que no conocía, a pesar de vivir en él toda mi vida. Carlos asintió lentamente. Tu madre está preocupada. Cree que estás siendo impulsivo. ¿Y tú qué piensas? El patriarca tomó otro sorbo de vino considerando la pregunta. Creo que estás enamorado de la mujer y de la causa. Y eso no es necesariamente malo. El problema con la pasión es que puede cegar. Papá, sé lo que estoy haciendo, afirmó Alejandro, la frustración comenzando a surgir. Analizamos cada aspecto de este proyecto. Es viable, sostenible y potencialmente revolucionario para el sector. Para su sorpresa, Carlos sonrió. Te creo. De hecho, estoy dispuesto a contribuir. Alejandro casi se atragantó con el vino. ¿Cómo? Sea así. Montero Construcciones puede ser socio oficial del proyecto, explicó Carlos. Podemos ceder uno de nuestros inmuebles en la colonia Doctores para albergar la escuela. Aquel antiguo almacén industrial que restauramos. Tiene el espacio necesario y la estética industrial combina con el concepto creativo. Alejandro no podía creer lo que oía. ¿Por qué este cambio de opinión? Carlos se inclinó sobre la mesa, su tono más personal que el habitual. ¿Recuerdas a tu abuelo, mi padre? Vagamente. Tenía 6 años cuando falleció. Tu abuelo. Comenzó como albañil, reveló Carlos. Algo que tu madre prefiere no mencionar en las reuniones del club alemán. Él construyó la empresa desde cero, con sus propias manos. Tenía una visión, una pasión por lo que hacía. Alejandro escuchaba atentamente, sorprendido con la revelación. La historia oficial de la familia siempre había presentado a su abuelo como un emprendedor visionario, pero nunca como alguien que comenzó desde abajo. En los últimos años, siento que Montero Construcciones ha perdido un poco de esa pasión, continuó Carlos. Nos convertimos en excelentes administradores de un imperio, pero ¿cuándo fue? ¿La última vez que construimos algo verdaderamente innovador? ¿Y crees que la escuela puede ser ese proyecto innovador? Creo que sí, confirmó Carlos. Además, el enfoque en sustentabilidad, preservación cultural e inclusión social se alinea perfectamente con la dirección que el mercado está tomando. No es solo filantropía, es un buen negocio a largo plazo. Alejandro sonrió, dándose cuenta de que su padre estaba haciendo lo que siempre hacía, encontrando el ángulo de negocios en una situación personal. Aún así, era un avance significativo. ¿Y mamá?, preguntó Alejandro, sabiendo que Teresa sería un obstáculo mayor. Carlos suspiró. Déjame a tu madre a mí. Le tomará más tiempo aceptarlo, pero eventualmente verá los beneficios, especialmente cuando comencemos a recibir elogios de la prensa y del círculo social. Aquella tarde, cuando Alejandro contó la novedad a Sofía, ella inicialmente no lo creyó. ¿Tu padre?
¿El mismo Carlos Montero que apenas me habló durante la cena?, preguntó perpleja, en medio de las telas y diseños esparcidos por el taller. El mismo, confirmó Alejandro, aún sorprendido él mismo. Y no solo eso, ofreció el almacén en la Doctores, aquel que te mostré en las fotos. Sofía se dejó caer en una silla, tratando de procesar la información. Esto lo cambia todo. Con ese espacio podemos comenzar mucho antes de lo planeado. En las semanas siguientes, el proyecto ganó impulso rápidamente. El almacén en la Doctores, una antigua fábrica textil de los años 1940, que había sido cuidadosamente restaurada por Montero Construcciones, era perfecto para el concepto de la escuela. Los altos techos con tragaluces ofrecían iluminación natural abundante, esencial para el trabajo con colores y telas. Los espacios amplios permitirían la creación de aulas, talleres, un pequeño auditorio para desfiles e incluso una tienda conceptual para vender las creaciones de los estudiantes. Sofía coordinaba personalmente la adaptación del espacio, trabajando con un arquitecto que comprendía su visión de mezclar lo industrial con lo artesanal. Paredes fueron derribadas para crear espacios colaborativos, pero elementos originales como columnas de hierro fundido y pisos de madera fueron preservados como testigos de la historia industrial del lugar. Alejandro, por su parte, utilizaba sus contactos para conseguir patrocinios y alianzas. Varias empresas del sector textil acordaron proporcionar materiales. Herramientas especializadas fueron donadas por fabricantes y un importante grupo educacional ofreció apoyo para la estructuración del plan de estudios y certificación a los cursos. Nunca imaginé que el apellido Montero abriría tantas puertas, comentó Sofía una noche, mientras revisaban la lista de socios confirmados. Por primera vez, estoy genuinamente feliz de usarlo para algo que realmente importa, respondió Alejandro atrayéndola hacia un abrazo. No todo eran flores, sin embargo. Teresa Gutiérrez de Montero continuaba resistente a la idea, y especialmente a la relación de su hijo con Sofía. Durante un almuerzo dominical en la mansión de las Lomas, se aseguró de dejar clara su opinión. Alejandro, estás arriesgando tu reputación profesional en ese proyecto, dijo cortando meticulosamente su filete miñón. La gente está comentando. ¿Qué gente, mamá?, preguntó Alejandro, cansado de esa conversación recurrente. Cecilia Mendiola me preguntó, en el té benéfico de la semana pasada, si habías abandonado la constructora para convertirte en diseñador, relató Teresa con evidente disgusto. Y su hija, esa que estudió en París, dijo que esa tal escuela nunca será tomada en serio en el mundo de la moda. Alejandro respiró profundo, conteniendo la irritación. La hija que estudió en París probablemente nunca creó nada original en su vida. Y en cuanto a abandonar la constructora, estoy más presente que nunca. Solo estoy dedicando mis horas libres a algo que me apasiona. Toda esta pasión pasará, garantizó Teresa, como si diagnosticara una enfermedad temporal. Y cuando pase, espero que no hayas comprometido todo lo que construimos. La tensión fue interrumpida por el sonido del celular de Alejandro. Era Sofía. Necesito atender, dijo, levantándose de la mesa. Puede ser importante. La voz de Sofía del otro lado de la línea sonaba agitada. Alejandro, tenemos un problema. La fiscalización está aquí en el almacén y dice que necesitamos más licencias para operar como institución educativa. Están amenazando con clausurar la obra. Voy para allá, respondió colgando. Mamá, necesito irme. Surgió un problema en el almacén. Teresa arqueó una ceja. ¿Ves? Ya está comenzando. Alejandro ignoró el comentario y salió apresuradamente, dirigiéndose a la Doctores lo más rápido que el tráfico capitalino permitía. Al llegar al lugar encontró a Sofía discutiendo con dos inspectores del municipio que exhibían una lista de exigencias técnicas aparentemente interminables. Señor Montero, saludó uno de los inspectores, su actitud cambiando visiblemente al reconocer a Alejandro. Solo estamos cumpliendo el protocolo. Para funcionar como institución educativa,
El inmueble debe cumplir requisitos específicos de seguridad y accesibilidad. Comprendo, respondió Alejandro, manteniendo la calma. ¿Podemos ver exactamente qué falta y establecer un cronograma para las adaptaciones necesarias? Después de 2 horas de negociaciones tensas, consiguieron un acuerdo. Tendrían 30 días para implementar los cambios exigidos, y mientras tanto podrían continuar las obras de adaptación del espacio. Esto fue extraño, comentó Sofía después de que los inspectores se fueron. Habíamos verificado todas las licencias necesarias. Es como si alguien hubiera denunciado específicamente. Alejandro frunció el ceño, una sospecha formándose en su mente. Voy a descubrir qué pasó. La respuesta llegó de forma inesperada 2 días después, durante un cóctel de lanzamiento de un nuevo emprendimiento de Montero Construcciones. Alejandro conversaba con potenciales inversionistas cuando divisó una figura familiar, Daniela Olivares, su exprometida, conversando animadamente con un hombre que reconoció como un alto funcionario de la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio. Con permiso, dijo Alejandro a los inversionistas, dirigiéndose al bar para posicionarse donde pudiera escuchar la conversación. Entonces fue solo mencionar las posibles irregularidades y corrieron a fiscalizar, decía Daniela, riendo. Alejandro siempre fue pésimo con la burocracia. Esto debe retrasarlos por meses. El funcionario público parecía incómodo. Daniela, eso fue irregular. Si descubren que filtré información sobre una fiscalización, relájate, nadie lo descubrirá. Y me debes algunos favores, ¿recuerdas? Alejandro sintió una ola de ira subir por su cuerpo. Se aproximó lentamente, posicionándose detrás de Daniela. Buenas noches, dijo calmadamente, haciéndola girarse bruscamente. ¿Fiscalización en la Doctores? ¡Qué coincidencia tan interesante! El funcionario palideció visiblemente. Alejandro, yo no sabía que... Ricardo, ¿no? Del departamento de licencias, interrumpió Alejandro, su voz fría. Interesante, cómo la fiscalización apareció exactamente cuando estábamos a punto de finalizar las adaptaciones. Daniela se recuperó rápidamente de la sorpresa. Alejandro, qué agradable sorpresa. Solo conversábamos sobre procedimientos estándar del municipio. Ahórratelo, Daniela, cortó Alejandro. Ricardo, sugiero que vuelvas a tu departamento y verifiques si todos los procedimientos fueron seguidos correctamente en esa fiscalización, porque si descubro cualquier irregularidad en el proceso, tendré el placer de llevar el asunto al secretario de Desarrollo Urbano, que, por coincidencia, juega golf con mi padre todos los sábados. El hombre asintió nerviosamente y se alejó sin decir más. Daniela miró a Alejandro, la sonrisa social reemplazada por una expresión fría. Entonces los rumores son ciertos, dijo con desdén. El heredero de los Montero realmente está tirándolo todo por la borda por una diseñadora de 5ª categoría. Sofía, tiene más talento e integridad en el dedo meñique de lo que tú jamás tendrás, Daniela, respondió Alejandro calmadamente. Y en cuanto a tirar todo por la borda, apenas estoy comenzando a construir algo que realmente importa. Tu madre debe estar devastada, provocó ella. Teresa siempre soñó con una nuera de nuestro círculo, no una artesana. Mi madre lo superará, aseguró Alejandro. Y tú deberías seguir adelante también, Daniela. Esta obsesión no es saludable. Dejándola sin palabras, Alejandro volvió junto a los inversionistas, pero su mente estaba distante. El sabotaje de Daniela era solo el comienzo. ¿Qué más deberían esperar mientras el proyecto ganaba visibilidad? Aquella noche, compartió sus preocupaciones con Sofía mientras cenaban en el pequeño apartamento de ella. No estoy sorprendida, comentó Sofía sirviendo más vino. Personas como Daniela no soportan ver a otros encontrando felicidad en caminos que ellas no entienden. El problema es que ella tiene contactos e influencia, explicó Alejandro, y aparentemente suficiente rencor para intentar perjudicarnos. Entonces tendremos que ser más astutos, decidió Sofía, sus ojos brillando con determinación. Si ella quiere jugar sucio, le mostraremos cómo se juega limpio y aún así se gana. Cuanto más comentes y compartas,
más podremos traer historias que tocan tu corazón. Deja tu nombre en los comentarios y podemos incluirlo en una de nuestras próximas historias, con un saludo especial solo para ti. La solución llegó en forma de una idea audaz: transformar el problema en oportunidad. En lugar de esconder las dificultades, decidieron hacer del proceso de adaptación del almacén parte de la narrativa de la escuela. Sofía invitó a Mariana, la hermana de Alejandro e influencer digital, para documentar el viaje de transformación del espacio. Con sus millones de seguidores, Mariana comenzó a publicar videos diarios mostrando los desafíos, las soluciones creativas encontradas y principalmente el propósito mayor detrás del proyecto. Hoy estamos adaptando el sistema de accesibilidad para garantizar que todos puedan participar en la Escuela Raíces Mexicanas, narraba Mariana en uno de los videos mientras mostraba a obreros instalando rampas y elevadores. Cada desafío que enfrentamos solo refuerza nuestro compromiso con la inclusión y la innovación. La estrategia funcionó mejor de lo que esperaban. El proyecto comenzó a ganar apoyo público, atrayendo la atención de los medios especializados. Una importante revista de arquitectura hizo un reportaje sobre la adaptación sustentable del almacén histórico, destacando cómo la escuela preservaba elementos del patrimonio industrial de la ciudad mientras creaba un espacio educativo innovador. Artesanos de varias regiones de México comenzaron a contactarlos, ofreciéndose para compartir técnicas tradicionales. Jóvenes diseñadores enviaban portafolios, esperando formar parte de la primera generación. Incluso algunas celebridades manifestaron apoyo, atraídas por la combinación de preservación cultural, sustentabilidad e inclusión social. El momento decisivo llegó cuando una famosa diseñadora mexicana con reconocimiento internacional, Carla Fernández, visitó el almacén aún en obras. «Lo que están haciendo aquí es revolucionario», declaró después de conocer el proyecto. «La moda mexicana necesita redescubrir sus raíces para encontrar su voz única en el escenario global. Cuenten conmigo como mentora para los estudiantes». El respaldo de Carla atrajo atención internacional, con publicaciones extranjeras mencionando la Escuela Raíces Mexicanas como un modelo innovador de educación en moda y preservación cultural. En medio de este torbellino de acontecimientos positivos, incluso Teresa comenzó a mostrar señales de cambio. Durante una cena familiar, sorprendió a todos al preguntar: ¿cuándo será el evento de inauguración? Necesitamos asegurarnos de que las invitaciones sean impecables. Alejandro y Carlos intercambiaron miradas sorprendidas. ¿Quieres participar en la organización, mamá?, preguntó Alejandro cautelosamente. Obviamente, respondió Teresa como si fuera lo más natural del mundo. Si vamos a asociar el nombre Montero a este proyecto, necesitamos garantizar que el lanzamiento sea un evento a la altura de nuestra tradición. Más tarde, Carlos explicó el cambio de actitud de su esposa. Tu madre se dio cuenta de que el viento cambió de dirección. Cuando sus amigas comenzaron a preguntar cómo podrían involucrarse con el proyecto en vez de criticarlo, entendió que estaba del lado equivocado de la historia. Alejandro rió. ¿Entonces es una cuestión de estatus social? Para tu madre, siempre lo fue, admitió Carlos. Pero lo importante es que se está abriendo a la idea. Y créelo o no, realmente quedó impresionada con el reportaje sobre Sofía en Vogue México. El acercamiento entre Teresa y Sofía aún era tenso y formal, pero representaba un avance significativo. Durante una reunión para discutir el evento de inauguración, las dos mujeres lograron trabajar juntas de forma productiva, con Teresa ofreciendo sus contactos y experiencia en eventos sociales, mientras Sofía mantenía el enfoque en la autenticidad y el propósito de la escuela. Pensé en invitar a artesanas de diferentes regiones de México para demostraciones en vivo durante el evento, sugirió Sofía. Bordadoras de Oaxaca, tejedoras de Chiapas, alfareras de Michoacán. Excelente idea, concordó Teresa sorprendentemente. Podemos crear estaciones temáticas por el espacio y sugiero invitar a la prensa internacional también. Tengo contactos.
en Vogue americana y en Elle francesa que adorarían cubrir algo tan auténtico. Alejandro observaba la interacción con una mezcla de sorpresa y satisfacción. Tal vez, solo tal vez, mundos tan diferentes podían encontrar puntos de contacto. Con la fecha de la inauguración aproximándose, la energía en el almacén de la Doctores era contagiosa. Artesanos, diseñadores, arquitectos y voluntarios trabajaban incansablemente para finalizar cada detalle. Sofía estaba en el centro de todo, coordinando, creando, inspirando. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de telares tradicionales en una de las aulas, sintió a Alejandro abrazarla por detrás. «Casi está listo», murmuró él en su oído. «Lo lograste». «Lo logramos», corrigió ella, volviéndose para mirarlo. «Esto nunca habría sucedido sin ti». Alejandro sonrió, mirando alrededor al espacio que se transformaba cada día. «¿Sabes qué me di cuenta? Este lugar no es solo una escuela. Es un manifiesto, una declaración de que podemos honrar nuestras raíces y aún así crear algo revolucionario». Sofía asintió, sus ojos brillando con emoción y determinación. «Y apenas estamos comenzando. Después de la inauguración, el verdadero trabajo comienza». «Hablando de eso», recordó Alejandro, «tenemos que finalizar la lista de invitados. Hasta mañana, y aún no decidimos sobre el cierre del evento». Sofía sonrió misteriosamente. «En cuanto al cierre, tengo una idea. Algo que sorprenderá a todos, incluso a ti». La semana que precedía a la inauguración de la Escuela Raíces Mexicanas transformó el almacén en la Doctores en un hormiguero humano. Artesanos de todas partes de México llegaban diariamente, trayendo consigo no solo técnicas y conocimientos ancestrales, sino también historias que daban vida a las paredes recién pintadas del espacio. Alejandro observaba maravillado cómo Sofía navegaba entre todos ellos con familiaridad y respeto, hablando con bordadoras oaxaqueñas en el mismo tono afectuoso que usaba con diseñadores internacionales. «Doña Josefina, estos bordados de pepenado son espectaculares», comentaba con una señora de casi 80 años, venida del interior de Hidalgo. «¿Podemos montar un puesto para que usted demuestre la técnica durante el evento?» «Será un placer, mi niña», respondía la artesana, con una sonrisa que revelaba décadas de sabiduría. «Estas manos viejas aún tienen mucho que enseñar». En otro rincón, Teresa Gutiérrez de Montero, sorprendentemente presente en los preparativos, coordinaba al equipo de decoración con la misma eficiencia con que organizaba los mayores eventos benéficos de la Ciudad de México. «Las flores deben ser todas nativas mexicanas», instruía a un florista renombrado. «Dalias, nochebuenas, orquídeas, nada de rosas importadas. Estamos celebrando nuestras raíces, ¿correcto?» Alejandro se acercó a su madre, aún no totalmente acostumbrado a su súbita conversión a la causa. «Impresionante cómo has absorbido el concepto del proyecto, mamá». Teresa ajustó discretamente una orquídea en un arreglo antes de responder. «No subestimes mi capacidad de adaptación, querido. Además», añadió en voz más baja, «descubrí que Carmen Elizondo y Mónica Vasconcelos están compitiendo para ver quién consigue más donaciones para la escuela. No puedo quedarme atrás, ¿verdad?» Alejandro rió reconociendo a la vieja Teresa detrás de la nueva fachada de defensora de las tradiciones culturales mexicanas. Aún así, era un progreso. «Hablando de donaciones», continuó Teresa, «convencí a tu padre de ofrecer becas completas para 10 jóvenes talentos de comunidades marginadas. Lo llamamos Programa Montero para Nuevos Talentos. Tiene un buen sonido, ¿no crees?» «Mamá, eso es increíble», respondió Alejandro, genuinamente sorprendido. Teresa se encogió de hombros con falsa modestia. «Bueno, si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. ¿Y dónde está Sofía? Necesitamos decidir sobre el menú de la recepción. Sugiero un buffet que represente la diversidad culinaria mexicana, pero con presentación sofisticada. Está en la sala de costura, finalizando un proyecto especial», respondió Alejandro, sonriendo al pensar en el misterio que Sofía mantenía desde hacía semanas. Desde que mencionara una sorpresa para el cierre del evento,
Sofía había pasado horas encerrada en una sala reservada del almacén, permitiendo la entrada solo a algunas artesanas seleccionadas. Cuando Alejandro intentaba espiar, era invariablemente expulsado con risas y comentarios sobre novios curiosos. Mientras caminaba por el almacén, Alejandro notó a Mariana filmando una entrevista con una joven tejedora de la Sierra Mixe para su canal. ¿Y cómo fue que esta técnica te fue transmitida?, preguntaba Mariana, genuinamente interesada. Mi abuela me enseñó cuando tenía 7 años, explicaba la joven, sus manos moviéndose hábilmente en el telar. Ella aprendió de su madre, que aprendió de su madre antes. Es un conocimiento que viene de muchas generaciones. ¿Y qué significa para ti estar aquí participando en este proyecto? La joven se detuvo por un momento, emocionada. Significa que nuestro arte no se perderá. En mi comunidad, las muchachas más jóvenes ya no quieren aprender, prefieren estar en el celular, ¿sabes? Pero ahora, viendo nuestro trabajo valorado así en la Ciudad de México, han comenzado a interesarse de nuevo. Alejandro sintió un nudo en la garganta al escuchar aquellas palabras. Era exactamente esto lo que habían imaginado cuando concibieron la escuela. Un espacio de valorización, preservación y reinvención de las tradiciones mexicanas. El teléfono de Alejandro vibró con un mensaje de Carlos. Reunión urgente en la constructora. Posible problema con licencias para evento. Frunciendo el ceño, Alejandro se dirigió rápidamente al coche. ¿Qué más podría salir mal faltando solo 3 días para la inauguración? En la sede de Montero Construcciones encontró a su padre reunido con el departamento jurídico, todos con expresiones preocupadas. ¿Qué ocurrió?, preguntó Alejandro, sentándose a la mesa de reuniones. Recibimos una notificación del municipio, explicó Carlos, pasando un documento a su hijo. Aparentemente necesitamos una licencia especial para eventos con más de 500 personas en esa zona de la ciudad. Y el proceso normal lleva 30 días. Esto es ridículo, protestó Alejandro. Verificamos todas las licencias necesarias. Y las verificamos, confirmó la jefa del departamento jurídico. Pero este es un requisito nuevo, implementado hace menos de un mes. Aparentemente tras quejas de residentes sobre ruidos en eventos anteriores en la región. Alejandro respiró profundo, tratando de controlar la frustración. ¿Tenemos alguna alternativa? Podríamos limitar el número de invitados a menos de 500, lo que nos encuadraría en otro tipo de licencia más simple de obtener, sugirió la abogada. Imposible, declaró Carlos. Ya confirmamos más de 700 personas, incluyendo prensa internacional, autoridades y potenciales donantes. Cancelar ahora sería un desastre. Alejandro concordó. Reducir el evento no era una opción viable en esta etapa. ¿Y una aprobación emergencial? Tenemos contactos en el municipio. Ya estamos trabajando en eso, respondió Carlos, pero incluso con nuestros mejores contactos no está garantizado. Necesitamos un plan B. Fue en ese momento que Alejandro tuvo una idea. ¿Y si en vez de un único evento grande, hiciéramos una serie de eventos menores a lo largo del día? Podríamos dividir a los invitados en grupos, cada uno con horario específico para visitar. La sugerencia generó un murmullo en la sala. La jefa del departamento jurídico comenzó a analizar la viabilidad. Técnicamente, si cada grupo tuviera menos de 500 personas y hubiera intervalo entre las sesiones, podríamos argumentar que son eventos distintos. Sería complicado logísticamente, ponderó Carlos, pero podría funcionar. Tendríamos que reorganizar toda la programación, las invitaciones, el catering. Puedo encargarme de eso, garantizó Alejandro. Hablaré con Sofía y mi madre inmediatamente. Ellas encontrarán una forma de transformar esto en una ventaja. Al regresar al almacén y explicar la situación, Alejandro esperaba encontrar desesperación. En vez de eso, Sofía lo sorprendió con una risa. «Esto es perfecto», exclamó para asombro general. «Siempre pensé que intentar mostrar todo a todos al mismo tiempo diluiría la experiencia. Ahora podemos crear recorridos temáticos, ¿cómo así?»,
preguntó Teresa, que ya calculaba mentalmente el trabajo adicional de reorganizar todo. Dividimos a los invitados en grupos por interés, explicó Sofía, animada. Un grupo enfocado en técnicas textiles tradicionales, otro en diseño contemporáneo, otro en sustentabilidad. Cada grupo tendrá una experiencia más profunda en su área de interés y podremos personalizar las demostraciones para cada público. Eso es brillante, admitió Teresa, ya visualizando la nueva organización. Podemos usar colores diferentes para identificar cada grupo y crear materiales específicos para cada recorrido. Y para el final del día, completó Sofía, reunimos a todos en un evento de clausura al aire libre, en el patio central. Técnicamente sería otro evento, en otro espacio. La idea tomó forma rápidamente. Los siguientes 2 días fueron de trabajo frenético para reorganizar todo, pero el resultado prometía ser aún más impactante que el plan original. Teresa movilizó a su equipo de relaciones públicas para comunicar los cambios a los invitados, presentándolos como una experiencia exclusiva y personalizada, en vez de una solución para un problema burocrático. En la víspera de la inauguración, con casi todo listo, Alejandro finalmente consiguió un momento a solas con Sofía. La encontró en la sala reservada, trabajando en el misterioso proyecto que mantenía en secreto. ¿Puedo entrar?, preguntó, golpeando levemente la puerta entreabierta. Sofía rápidamente cubrió lo que estaba haciendo con una tela. «Solo 1 minuto». Después de guardar algunos materiales, permitió su entrada. «Aún no puedes ver la sorpresa, pero podemos conversar aquí». Alejandro se sentó en una silla disponible, observando el espacio repleto de telas, cintas y herramientas de costura. El aroma a algodón nuevo se mezclaba con fragancias de hierbas que Sofía usaba para perfumar naturalmente sus creaciones. «¿Estás bien?», preguntó ella notando su cansancio. «Estos últimos días han sido una locura». «Estoy perfectamente», aseguró él sonriendo, cansado pero feliz. Ver todo esto convirtiéndose en realidad es indescriptible. Sofía se sentó a su lado, tomando sus manos. «Tú transformaste un sueño imposible en realidad, Alejandro. Sin ti esto sería solo una idea bonita en mi cabeza. Sin ti, yo aún estaría viviendo en piloto automático, construyendo edificios sin propósito y asistiendo a eventos sin alma», rebatió él. «Fuimos una combinación perfecta desde el principio». Quedaron en silencio por un momento, absorbiendo la magnitud de lo que habían construido juntos en tan poco tiempo. No era solo una escuela, sino un movimiento, una declaración sobre la importancia de la autenticidad y las raíces culturales en un mundo cada vez más homogeneizado. «Tengo algo para ti», dijo Alejandro finalmente, sacando una pequeña caja del bolsillo. «Iba a esperar hasta después de la inauguración, pero creo que ahora es el momento perfecto». Sofía miró la caja con sorpresa. Alejandro la abrió, revelando un par de aretes de plata con pequeñas piedras mexicanas de colores vibrantes, turquesas, ámbar y obsidiana. «Son hermosos», susurró ella, tocándolos delicadamente. «Fueron hechos por una artesana de Taxco, usando plata y piedras mexicanas», explicó Alejandro. «Le pedí que se inspirara en tu estilo, auténtico, vibrante, único, para que los uses mañana en el gran día». Sofía sonrió, emocionada. «Combinan perfectamente con mi sorpresa, que continúa siendo un misterio por lo visto», bromeó. «Alejandro, por solo 24 horas más», prometió ella besándolo suavemente, «y valdrá la espera». En la mañana de la inauguración, la Ciudad de México amaneció con un cielo sorprendentemente azul, como si la ciudad quisiera cooperar con el gran día. El almacén en la Doctores, transformado en un vibrante centro creativo, estaba irreconocible. El antiguo edificio industrial, con su fachada de ladrillos expuestos restaurada, ostentaba ahora un letrero elegante: Escuela Raíces Mexicanas. Tradición, innovación, identidad. El interior había sido organizado en estaciones temáticas, cada una representando una región de México y sus técnicas artesanales específicas. En el patio central,
Una estructura temporal había sido montada para el evento de clausura, con un pequeño escenario para presentaciones y discursos. Alejandro llegó temprano, verificando cada detalle una última vez. Vestía un traje azul marino, diseñado especialmente para la ocasión por un sastre que trabajaba con técnicas tradicionales, combinado con una corbata de seda natural teñida con pigmentos vegetales de Chiapas. Los primeros invitados comenzaron a llegar a las 10 horas, el grupo enfocado en técnicas tradicionales, compuesto principalmente por académicos, investigadores y representantes de instituciones culturales. Fueron recibidos por artesanas que demostraban técnicas ancestrales de tejeduría, bordado y alfarería. A las 13:00 llegó el segundo grupo, formado por diseñadores, estilistas y representantes de la industria de la moda, interesados en la aplicación contemporánea de las técnicas tradicionales. Este grupo fue guiado por jóvenes diseñadores que mostraban cómo estaban reinterpretando la artesanía mexicana en piezas modernas e innovadoras. El tercer grupo, a las 16:08, estaba compuesto por prensa, influencers y celebridades. Mariana asumió el papel de anfitriona de este grupo, guiándolos con su energía contagiosa y asegurándose de que cada momento fuera debidamente registrado para las redes sociales. Alejandro circulaba entre los grupos, conversando con invitados, respondiendo preguntas, presentando alianzas. Notó con satisfacción cómo su madre, impecablemente vestida en un conjunto de seda natural en tonos terrosos, parecía genuinamente orgullosa al explicar el proyecto a sus amigas de la alta sociedad. Carlos también sorprendía, involucrado en conversaciones animadas con artesanos, demostrando interés sincero por las técnicas e historias que escuchaban. En un momento, Alejandro lo encontró aprendiendo a hacer un nudo de macramé con una artesana de Guerrero, sus manos acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora intentando dominar el arte ancestral. «Esto es más difícil de lo que parece», comentó Carlos, riendo de sus propias dificultades. «Usted tiene maña, solo necesita práctica», alentó la artesana pacientemente. Alejandro sonrió al observar la escena, dándose cuenta de que el proyecto estaba logrando algo aún más valioso que preservar técnicas artesanales. Estaba creando puentes entre mundos que raramente se encontraban. Conforme avanzaba el día, Alejandro comenzó a notar la ausencia de Sofía. Ella había participado brevemente en la recepción de los primeros grupos, pero después había desaparecido, presumiblemente para preparar su misteriosa sorpresa. A las 19:00, todos los grupos se reunieron en el patio central para el evento de 1900 clausura. Faroles de papel iluminaban el espacio, creando una atmósfera mágica. En el centro, una pasarela había sido montada, sugiriendo que habría algún tipo de desfile. Carlos subió al pequeño escenario para dar inicio a la ceremonia oficial. Buenas noches a todos. Como presidente de Montero Construcciones, es con inmenso orgullo que oficialmente inauguramos la Escuela Raíces Mexicanas. Este proyecto representa no solo una inversión en educación y cultura, sino una declaración sobre la importancia de preservar y celebrar nuestra identidad mexicana. Aplausos entusiastas recibieron sus palabras. Carlos continuó: pero esta noche no se trata de mí o de Montero Construcciones. Se trata de una visión compartida por dos personas extraordinarias que tuvieron el coraje de soñar más allá de las convenciones. Mi hijo, Alejandro, y su compañera en todos los sentidos, Sofía Ramírez. Alejandro subió al escenario, emocionado con la introducción de su padre. Gracias a todos por estar aquí hoy, compartiendo este momento con nosotros. La Escuela Raíces Mexicanas nació de un encuentro improbable entre dos mundos aparentemente distantes, pero que descubrieron tener mucho más en común de lo que imaginaban inicialmente. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Este proyecto no es solo sobre moda o artesanía, es sobre reconexión, con nuestras raíces, con nuestra identidad cultural, con lo que nos hace genuinamente mexicanos. En un mundo cada vez más homogeneizado,
creemos que nuestra mayor fuerza está justamente en nuestra diversidad y autenticidad. Los invitados escuchaban atentamente, muchos asintiendo en concordancia. Alejandro continuó. Y ahora, para cerrar, esta noche especial, tengo el placer de presentarles a la verdadera visionaria detrás de este proyecto, la mujer que me enseñó a ver belleza donde otros ven solo excentricidad, la diseñadora y educadora Sofía Ramírez. Un murmullo de expectativa recorrió el público. Las luces disminuyeron y una música suave comenzó a sonar, una composición que mezclaba elementos de música clásica con ritmos tradicionales mexicanos. De una de las entradas laterales surgió Sofía y Alejandro sintió su corazón acelerarse. Ella usaba lo que solo podría describirse como una obra de arte vestible, un vestido que contaba la historia de México a través de técnicas y materiales. La base era una tela de algodón orgánico teñido naturalmente en un degradado que iba del azul profundo del océano al verde vibrante de los bosques. Sobre esta base, capas de historia habían sido cuidadosamente aplicadas, encajes delicados de Aguascalientes, bordados oaxaqueños, aplicaciones de telas huicholes, cintas tejidas. A mano, pequeñas esculturas textiles que representaban la flora y fauna mexicanas. Cada elemento había sido creado por una de las artesanas participantes del proyecto, formando un mosaico de técnicas y tradiciones. El vestido se movía como una entidad viva, mientras Sofía caminaba por la pasarela, revelando nuevos detalles a cada paso. En los pies, usaba los mismos zapatos que había usado la noche en que se conocieron. Ahora Alejandro entendía el simbolismo. En las orejas, los aretes que él le había regalado, complementando perfectamente el conjunto. Su cabello estaba adornado con pequeñas flores naturales, arregladas en un estilo que mezclaba influencias indígenas y mestizas. Cuando Sofía llegó al final de la pasarela, se detuvo y sonrió al público silencioso, claramente impactado por la visión. Entonces hizo un gesto con las manos, y de las mismas entradas laterales surgieron 12 mujeres más, cada una vistiendo una creación única que representaba una región específica de México. Eran las artesanas que habían trabajado en el 1909 proyecto, transformadas en modelos para la noche, portándose con la dignidad de quien conoce el valor de su trabajo y de su historia. Mujeres de todas las edades, etnias y cuerpos, unidas por el arte que creaban con sus manos. El público irrumpió en aplausos entusiastas. Periodistas internacionales registraban frenéticamente el momento, sabiendo que estaban presenciando algo verdaderamente original. Teresa, al lado de Carlos, tenía lágrimas en los ojos, algo que Alejandro jamás había visto antes. Cuando los aplausos disminuyeron, Sofía se acercó al micrófono. Este vestido que uso hoy no es solo una prenda de ropa, es un manifiesto textil, una declaración de que la moda mexicana tiene voz propia, historia propia, identidad propia. Cada elemento fue creado por manos que cargan generaciones de conocimiento, técnicas que resistieron al tiempo y al olvido. Hizo una pausa, mirando directamente a Alejandro. La Escuela Raíces Mexicanas nace del encuentro de mundos aparentemente distantes, pero que descubrieron una conexión profunda a través del respeto mutuo y la valoración de la autenticidad. No es solo un espacio educativo, sino un movimiento de preservación cultural e innovación creativa. Sofía gesticuló hacia las artesanas que la acompañaban. Estas mujeres extraordinarias son las verdaderas guardianas de nuestro patrimonio cultural. A partir de mañana serán también educadoras, compartiendo su conocimiento con nuevas generaciones, porque creemos que el futuro de la moda mexicana está en sus raíces, en su historia, en su diversidad única. Los aplausos regresaron, aún más entusiastas. Alejandro observaba a Sofía con admiración y amor desbordantes. Ella no era solo talentosa y visionaria, era una fuerza de la naturaleza, capaz de transformar vidas y perspectivas. Cuando el desfile terminó, los invitados fueron invitados a explorar una exposición de las piezas creadas especialmente para la inauguración.
Alejandro finalmente consiguió un momento a solas con Sofía. «Me dejaste sin palabras», confesó, sosteniendo sus manos. «Ese vestido es trascendental». Sofía sonrió, sus ojos brillando de emoción y realización. «Es el resultado de muchas manos y muchas historias, así como nuestra escuela». «Así como nuestra historia», completó Alejandro, atrayéndola hacia un abrazo. En aquel momento, rodeados por el murmullo animado de invitados maravillados con lo que habían presenciado, ambos sabían que habían creado algo mucho mayor que un proyecto educacional o una colección de moda. Habían creado un movimiento de reconexión con las raíces mexicanas, un espacio donde tradición e innovación podían coexistir y fortalecerse mutuamente. Y más importante, habían construido puentes entre la élite económica y comunidades tradicionales, entre el pasado y el futuro, entre mundos que raramente se encontraban pero que, cuando unidos, creaban algo verdaderamente extraordinario. «Este es solo el comienzo, ¿verdad?», preguntó Alejandro, mirando alrededor al espacio vibrante de energía y posibilidades. «Solo el primer capítulo», confirmó Sofía, sus ojos fijos en los de él. «Tenemos muchas historias aún por contar, muchos puentes por construir». Y en aquella noche de celebración, mientras la Ciudad de México presenciaba el nacimiento de una nueva era para la moda mexicana, Alejandro supo con certeza absoluta